Hebreos 12:15 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Quiero repetirlo de nuevo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. El favor inmerecido significa gracia. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ya oramos. Quiero que por favor se vaya al libro de Ruth, capítulo 1. Ahí nos vamos a mantener. Vamos a hablar en esta hora, bajo el título, elementos que pueden conducirme a la amargura. Elementos que pueden conducirme a la amargura. Ruth está después de jueces, Josué, jueces, Ruth. Y ahí se mantienen elementos que pueden conducirme a la amargura. Leímos en Hebreos que cuidemos nuestro corazón. Busque Deuteronomio, Josué, jueces y luego sigue Ruth. En el capítulo 1, ahí manténganse. Leíamos en Hebreos que nuestro corazón no se fuera, dice, a brotar una raíz de amargura, a brotar. Pero me llamaba mucho la atención sobre qué era la amargura, y siempre cuando no entiendo algo trato de ir a un diccionario, porque nuestra Biblia es una traducción, y me gustó el significado de esta palabra. Dice que amargura es el sentimiento duradero. Oye, qué tremendo es. Es el sentimiento duradero, no el sentimiento de un ratito. Los enojos pueden ser un ratito, pero es el sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza. Es algo duradero. La frustración, la tristeza o el resentimiento, si nosotros lo mantenemos durante mucho tiempo, ese nos va a formar amargura en el corazón. Y luego dice, especialmente por haber sufrido una desilusión o injusticia. La amargura se produce, que dice que es un sentimiento duradero, pero es producida por tener frustración, resentimiento o tristeza. Usted y yo podemos estar tristes por un tiempo, podemos frustrarnos por un tiempo, podemos resentirnos por un tiempo, que no es correcto. El problema es cuando eso es duradero y eso que se mantiene durante mucho tiempo produce en mi corazón amargura. ¿Y por qué se produce eso? Porque hay una desilusión o injusticia que creemos que han cometido contra nosotros. Y por eso le comentaba que lo que hablamos al principio, de que a veces la injusticia que nosotros creemos que se ha cometido de parte de Dios para nosotros es porque no conocemos a Dios. Conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Y porque nos han falseado el Evangelio, nos han hecho creer cosas que Dios nunca prometió, ni que dijo, y eso generó en mí, y es lo que yo le decía sobre la profecía, que muchas veces nos han dado profecías que no son de Dios y han generado una ilusión en mi vida. Y cuando la ilusión que generaron en mi vida no se materializa porque solo fue una ilusión de una profecía falsa, lo que genera en mi corazón es una amargura. A veces yo considero que los demás son injustos conmigo, bajo mi propia óptica.
A veces, no, es que ha sido injusticia lo que han hecho conmigo, pero porque muchas veces necesitamos, y casi siempre, que el Espíritu Santo nos redarguye y nos muestre que muchas veces los causantes de esa injusticia que nosotros creemos en nuestra vida son las consecuencias de lo que nosotros hemos sembrado. Muchas veces nosotros decimos, ¿y por qué habrá cambiado conmigo? Pero es una pregunta equivocada. ¿Qué habré hecho yo para que esta persona cambie conmigo? Pero como el orgullo y la naturaleza humana no me permite decir que he hecho yo, por eso Pablo dice allá en Corintios, dice, examínense para ver si están en la fe. Porque la mayoría siempre estamos a la defensiva. Siempre queremos que los demás nos traten injustamente. Pero cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace darnos cuenta de que nosotros hemos provocado algo para que la acción de otra persona venga a mi vida. Pero como yo no me doy cuenta, yo creo de que soy tratado injustamente. Y como yo creo que soy tratado injustamente, porque no tengo yo la humildad para reconocer de que es la cosecha de lo que sembré, que vamos a ver más adelante, en mí se forma ese sentimiento de tristeza, de resentimiento o de frustración, y eso produce amargura. Y esa amargura no solamente me afecta a mí, sino que contamina al ambiente alrededor, empezando por mi casa. Esa amargura. Pero ¿por qué será eso? Porque muchas veces nosotros nos formamos expectativas de las personas. Pero la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A veces nosotros creemos que las demás personas tienen que vivir el Evangelio como yo creo que tienen que ser. Pero la Biblia declara de que es comparar a la iglesia como un cuerpo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la compara con un cuerpo y dice que tiene diferentes miembros y cada miembro tiene una diferente función. Pero a veces yo espero que todos tengan la función que yo hago. Pero a veces Dios no me ha llamado o a otro para hacer la función, o porque las cosas no se hacen como yo creo que tienen que ser. Eso tiende a generar a mí o resentimiento, o tristeza, o frustración, y el problema es que Satanás aprovecha eso, y eso se hace duradero y produce amargura. Y esa amargura no me impide disfrutar la bendición de Dios. Y cuando hablo de bendiciones no me refiero a posesiones materiales. Me refiero a tener el gozo y la paz en el corazón que la iglesia hoy en día hemos perdido. Hemos perdido el gozo, hemos perdido la paz. Ya no hay paz en nuestro corazón. Pero porque hemos tenido un sentimiento que ha durado mucho tiempo. Y eso es lo que le pasó precisamente a esta mujer de la que vamos a hablar, de Ruth. Dice la Escritura en Ruth capítulo 1, que en el tiempo en que los jueces gobernaban, hubo hambre en la tierra. Ellos estaban en Belén, y Belén significa casa de pan. Dice que había hambre en toda la tierra. Hubo hambre en la tierra. En todo lugar había hambre. Pero ¿qué es lo que le llevó a esta mujer? Que su nombre Noemí significa placentera, pero luego ella dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy amarga. O sea, esta mujer en la casa de Dios, mientras estuvo en Belén, en la casa donde había pan, ella se llama Noemí, pero ella era feliz, tenía gozo, placentera, qué bonito. Pero luego ella decide escuchar a su esposo y se van con su esposo y sus dos hijos. Oye, ¿qué sorprendente? Había hambre en la tierra, todas las partes estaban iguales. Ellos estaban en la casa de pan, pero había hambre en la tierra. Pero el esposo decidió irse con su esposo y sus hijos a buscar otro lugar. ¡Qué absurdo! Sabiendo que toda la situación estaba igual.
Y él decide con su esposa y sus hijos, vámonos. Y es el primer punto que nos puede conducir a la amargura, es no esperar en la voluntad de Dios, sino querer hacer mi voluntad propia. Ella no quiso esperar en Dios. Estaba en Belén, estaba en la casa de pan, había hambre en toda la tierra, pero el esposo no quiso esperar. Es tan absurdo que, sabiendo que afuera está igual la condición, ¿por qué voy a irme del lugar donde Dios me tiene? ¿Por qué tengo que moverme? Sencillamente, porque este hombre, el esposo de ella, no era un hombre, Elimelech no era un hombre de fe, no era un hombre que tenía una comunión con Dios, porque él estaba queriendo solventar las necesidades materiales de su familia, mas no las espirituales. Buscaba que a su familia no le faltara nada, pero le faltaba la comunión con el Señor. Y nosotros podemos caer en esa situación, que por querer hacer un bien a nuestra familia, podemos estar cayendo en el error de alejarla de la voluntad y el propósito de Dios. Y la esposa, obviamente, perdió, quizás era más emocionalista, porque si hubiese tenido una comunión más profunda con Dios, le hubiera dicho, Elimelech, ¿ya lo pensaste bien? ¿Estás seguro que Dios te dijo que hiciéramos eso? No, ella fue movida más por sentimientos. Vaya, vámonos. Y se fue. El problema de la iglesia evangélica hoy en día, que nos movemos más por sentimientos y emociones. Y es aquí donde el cónyuge tenemos que ser sabios, tanto el hombre como la mujer. Si el hombre no tiene comunión con Dios, o la mujer no tiene comunión con Dios, fácilmente puede influenciar a otro. Entonces nosotros necesitamos ser el que influencia al cónyuge, porque el problema es cuando se anteponen los sentimientos humanos, las emociones, y damos la razón al cónyuge cuando no la tiene. Pero es porque la comunión con Dios es rota. Esta mujer tuvo que haber separado. Si usted se percata, habla de Noemí. A Elimelech no le da una mayor preeminencia. 2 o 3 versículos lo menciona. Elimelech, un hombre que no tenía comunión con Dios. Y usted puede ver la insensatez que, estando todo igual, este hombre decidió irse a otro lugar, a querer solventar los problemas por sí mismo, anteponiendo la voluntad de él por la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? Y el problema es que cuando nosotros ponemos nuestra voluntad, viene tristeza o viene frustración, viene la desilusión y se produce la amargura. ¿Pero por qué? Porque nos hemos dejado llevar por la voluntad propia y no la voluntad de Dios. Y todos estamos expuestos a eso. Decía este hombre de Dios, llegué a llegar. Un descuido en la oración es fatal. Y muchos lo hemos experimentado. Que oramos por un tiempo, pero de repente nos descuidamos un poquito. Y cuando venimos a sentir, nuestra mentalidad cambió, nuestro comportamiento cambió, porque es bien fácil comunicarse. Elimelech, sabiendo que todo estaba mal, él decidió irse a otro lugar donde todo está igual, y se fue para Moab, y en Moab no encontró nada. En Moab encontró la muerte, y se cumple lo que dice la Escritura: hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Hay decisiones que nosotros creemos que son las adecuadas en nuestra vida, para nuestra familia, para nosotros mismos, pero su fin puede ser camino. Elimelech no lo hizo con mala intención. Elimelech buscaba el bienestar de su familia, pero por no tener comunión con Dios, tomó una decisión equivocada y fue a encontrar la muerte. Porque él murió allá, porque se movió de donde Dios lo tenía, de la casa de pan, porque se movió de la presencia de Dios,
porque quiso solventar sus problemas de la forma que él creía conveniente, según la sabiduría humana. Y en esa decisión se arrastró a su esposa y a sus 2 hijos, y sus 2 hijos murieron también en aquel lugar. ¿Qué le costaba a Elimelech quedarse en ese lugar? Pero Elimelech no era un hombre espiritual. Y muchas veces nosotros nos comportamos de una forma muy insensata. Nosotros, sabiendo cómo estamos, nuestra condición espiritual, nos comportamos de esa forma. Y esto nos enseña que la voluntad de Dios siempre será perfecta. ¿Por qué? Porque más adelante dice la Escritura que en Belén dice que Dios había visitado a su pueblo, no dice que había visitado la tierra. Aunque Dios tarde, siempre llegará. Dios siempre nos dará una respuesta. El problema es que cuando nosotros no nos hemos preparado espiritualmente y esa respuesta tarda, nosotros nos desesperamos y nos convertimos en el Elimelech. En aquellos que ya quieren hacer las cosas como yo pienso que yo quiero. Anteponer la voluntad nuestra a la voluntad de Dios nos va a llevar a fracasar. Elimelech perdió su vida y la perdieron sus 2 hijos. ¿Cómo creen que se sintió esta mujer Noemí? Pensar, estaba en la casa de pan, en Belén, decidí seguir a mi esposo, decidí seguir la voluntad de él, y ahora regreso sin mi esposo, sin mis 2 hijos, en esta ciudad donde no hay nada, y el experimento fue fallido. ¿Por qué? Porque siguieron la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Solo la conozco a través de la palabra de Dios plasmada en su Biblia, que nosotros no queremos leer. La oración que nosotros desechamos, que no nos gusta. Allí encontraremos la palabra de Dios, la respuesta de Dios, la voluntad de Dios, pero no lo queremos. Eso es una realidad. Y ese es el primer paso que nos puede llevar a la amargura. Querer hacer nuestra voluntad propia y no la voluntad de Dios. La segunda, versículo 26. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle. Otro que nos puede llegar a causar amargura es llegar a buscar a Dios solamente por bendiciones temporales. Porque las bendiciones temporales o posesiones materiales en un momento Dios las puede quitar. Y cuando eso las quita, si nosotros no tenemos una buena condición espiritual, si no somos masivos a la lectura, a la oración, nos pasará como ella. Noemí escuchó allá. Dice que escuchó que había visitado Jehová. Allá está la bendición, eso se puede ir. Muchas veces la iglesia está así. Que allá viene el profeta de Dios, que allá están haciendo milagros, y andan buscando emociones y sentimientos. Están buscando a Dios no por lo que le aman, sino están buscando a Dios por lo que le da. Y eso fue lo que esta mujer le pasó. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que esta mujer estaba necesitada, pero tenía amargura en su corazón. Decidió ir a casa de ella, no porque ella se sintiera bien en ir, porque no había otra. Ella dijo, bueno, ni modo, allá está la bendición, entonces voy a ir de Moab, que aquí no fue mal, perdí mi esposa, perdí mis hijos, entonces mejor me vuelvo, porque he escuchado que allá está la bendición, entonces me vuelvo para ayudar a buscar la bendición de Dios. Porque José estuvo en Egipto, pero tenía comunión con Dios. Noemí estaba en Moab, pero no tenía comunión con Dios. Porque en ella dejó de ser placentera, perdió el gozo. Ya no le sentía sabor a nada. Había amargura. ¿Y qué es lo que a nosotros nos lleva a la amargura? El tener ese sentimiento duradero. Y traigo mucha énfasis en eso. De tristeza, de frustración, de desilusión.
por cosas que Jesús nunca dijo prometió. Las personas que buscan a Dios solo por las posesiones materiales, o los que logran o buscan a Dios porque creen que Dios tiene la obligación de respondernos todas las peticiones, terminarán frustradas. Las personas que no logran comprender que Dios es soberano y que Dios va a hacer según su voluntad y que no soy yo quien tiene que imponerle a Dios, esa persona terminará con amargura, porque ya no han entendido la soberanía del Señor. A este levanta, a este humilla. Dios levanta gente de lo más vil para avergonzar a lo más sabio. Cuando no se logra entender quién es Dios, la sabiduría de Dios, se produce amargura. Cuando Dios no me da lo que yo creo que merezco porque soy el hijo o la hija de Dios, y no se me concede, en mí se forma una frustración y una desilusión. O sea, hay algo que creo que la iglesia evangélica necesita hoy más que nunca, es conocer al Dios de la Biblia y no al Dios de la imaginación. Necesitamos volver a tener experiencias frescas con el Señor, no nuevas, frescas. Necesitamos volver a la presencia de Dios en oración, necesitamos volver al ayuno, necesitamos volver al estudio de la palabra para que nosotros podamos conocer al Señor. Él dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que lo respetan, y a ellos hace conocer su voluntad, a ellos hace conocer su pacto. Muchos en el Evangelio están frustrados por eso. ¿Sabe cuál es el problema nuestro de iglesia? Nosotros tenemos ratos de oración, no tenemos vida de oración. Oramos cuando nos acordamos y cuando nos ganas, pero nosotros no tenemos el hábito de orar al nomás levantarnos, al nomás acostarnos. Nosotros no tenemos ese hábito, y por eso nuestras vidas están comenzando. No tenemos el hábito de leer la Escritura, mucho menos de estudiar. Esa es la realidad dura de la realidad de la iglesia evangélica en el siglo XXI. Así está. Y la Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el pecado? ¿Dónde va a quedar el pecado? Porque es necesario que el juicio empiece por casa, por nosotros. El no conocer a Dios nos puede llegar a formar amargura cuando buscamos a Dios solo por bendiciones temporales. Lázaro, Dios lo resucitó de la muerte, Jesús lo resucitó de la muerte, pero volvió a morirse. El llegar a aceptar la voluntad de Dios. A esta mujer le costaba aceptar que su esposo y sus hijos se habían ido, que Dios se los llevó, y no podemos pelear contra ellos. Tarde o temprano nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, el Señor se los va a llevar de esta tierra, y tenemos que pensar que se van a ir, y tenemos el derecho a llorarlo, pero no podemos quedarnos allí. David dijo eso: yo voy a él, pero él no puede venir a mí. No podemos estancarnos en eso. Necesitamos darnos cuenta que la muerte es natural. Usted y yo vamos a partirnos, no podemos quedarnos estancados. Perderemos un hijo, perderemos una madre, perderemos un padre, perderemos lo que más amamos. Se van a ir, y tenemos que pensar en eso, que es normal. No podemos enojarnos con Dios. Nos vamos a ir, queramos o no queramos, ya de ancianos, de jóvenes, de medio jóvenes, no importa, de 5 años, de 30 años, de 60, de 90, de 100. Dios ha estipulado que tenemos que irnos de este mundo. Tenemos que comprender la soberanía de Dios. Y cuando uno comprende que Dios decide en nuestra vida, porque Jeremías lo dijo: conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el poder ordenar sus pasos. Jeremías 10:23. Jeremías comprendía que él no podía ordenar sus pasos, reconocía su incapacidad.
Y eso es lo que nosotros necesitamos reconocer, nuestra incapacidad. Si usted lee Jeremías 45 se dará cuenta de Baruc. Baruc era un hombre que buscaba a Dios por cuestiones temporales. ¿Quiere leerlo conmigo, por favor? Vea quién era Baruc, el ayudante de Jeremías. Mire qué interesante. Ya le he hablado de esto, aunque no le he predicado acá. Jeremías 45, que era el escribiente o el escriba de Jeremías, dice: palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerias, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Fue una profecía específica para Baruc. Le dijo: tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y le pregunta: ¿y tú buscas para ti grandezas? No la busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares donde fuere. Baruc estaba decepcionado porque por gusto he sufrido y no tengo nada de esta tierra, y Dios lo tiene que confrontar, y está buscando grandeza para ti, y está buscando posesiones materiales. A lo que yo planteé, a lo que yo les di, y yo se los he quitado, y voy a destruir la tierra, pero te tengo algo para ti, Baruc. Lo que te tengo para ti es que yo te voy a dar tu vida, y la vida de Jesucristo fue implantada en nosotros a través del Espíritu Santo. Eso es más que suficiente para nosotros, pero nuestro corazón está inclinado, nuestro corazón, de todos nosotros, está anclado a esta tierra. Y es por eso mismo, como esta mujer, que puede llevarnos a la amargura. ¿Qué sucedería si Dios decide quitarnos un hijo en esta hora? ¿Estamos preparados para decirle a Dios, qué pasaría si Dios no quiere quitar al padre en esta hora o a la madre? ¿Estamos preparados para decir, Señor? No estamos preparados, seamos sinceros. No estamos preparados porque no tenemos vida de oración, porque no hemos conocido al Dios de la Biblia, sino al Dios que yo me imagino. Es por eso, no hemos aceptado nosotros todavía la soberanía de Cristo. Lucas 6:46 lo dice: porque me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. ¿Qué duro es esto? El Dios de la Biblia. A esta mujer eso le pasó. Oyó que había bendición de nuevo, ¿qué es lo que dice? Dice: no voy para allá. Porque andamos buscando emociones, posesiones materiales, posesiones temporales. No andamos buscando la presencia de Dios. Ahora dígame una cosa. La Biblia describe que esta familia se fue de la casa de pan de Belén, pero no dice que se fueron a otra familia. ¿Por qué los otros sí se pudieron quedar ahí a esperar que pasara la crisis? Decidieron esperar en la presencia de Dios. No se fueron. Si todos estaban levantando hambre. Había hambre en la tierra, y uno de los medios que Dios usa para apretarnos más es el hambre. Es el hambre. Y yo digo, los que se queden en la tribulación y cuando no puedan comprar ni vender, ¿cómo van a hacer? Qué duro va a ser eso. El tercer elemento, versículo 20-22 del capítulo 1. No, del 19 dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. El tercer elemento que nos puede llevar a la amargura es culpar a Dios por las consecuencias que merecemos. Llegar a culpar a Dios por las consecuencias que nosotros mismos hemos provocado. Ayer hablaba con una hermana allá, que se llevaron a su hijo que andaba metido en esas cosas. Y me dice: yo no quiero que mi hijo esté allá, pero yo le dije a él, se lo advertí.
Y ahora le han dado 25 años. ¿Y qué puedo hacer? Me duele como madre, pero allá está. Esta mujer es sabia, porque sabe y reconoce, y ella fue muy humilde, porque me llegó a decir a mí: yo fallé como madre, fui muy permisiva como madre. No puedo decirle de que yo fui madre soltera y que por eso no se perdió, porque hay miles de madres, no digo miles, le digo, hay muchas madres solteras que criaron a sus hijos y no se les perdieron. Yo fui la descuidada, pero ella no está amargada con Dios. Y no solo se llevaron a mi hijo, ¿no? Se llevaron a mi yerno también, y a los dos les han dado bendición. Imagínense qué tremenda la convicción de esa mujer. Y decir, no. Y esta me dijo, él conoce del Señor. Yo le pido a Dios misericordia, que sabe allá no lo vuelva a ver, porque yo voy a morirme. Pero si me va a ser instrumento para que Dios lo use, para que otros conozcan a Cristo, ¿cómo peleo yo con él? Esas son convicciones. Ella no pudo culpar a Dios, decir, no, pues sí, yo te sirvo, que soy tu hija. ¿Y por qué se lo llevaron? Señor, yo no voy a mi iglesia. No le agarro así. Como nosotros, pues. Ya no te sirvo, Dios, pues sí, que por gusto yo oro y ayuno y yo leo la Biblia. Y no es nuestra obligación, pues. ¿Y cómo le echamos eso de cara, pues? Y yo te sirvo, y no es nuestra responsabilidad de servirle, pues. ¿Cómo que usted contrata a alguien y esa persona en la empresa no haga nada? Y usted y la persona se enoja. Si realmente usted la contrató y le paga para que haga algo, y el Señor no nos paga a nosotros porque hagamos algo. Si todo lo que tenemos es bendición de Dios, ¿y por qué nos pesa servirle a Dios? Pero no como nosotros pensamos, sino como Él quiere. Pero esta mujer estaba frustrada. Yo me fui llena y hoy tengo vacía. Dios me quitó todo. No, ella no pudo reconocer que eran las consecuencias de sus malas decisiones. Ella dice, Dios me tiene afligida. No, le digo al Señor. No plasmado, no, Señor, no decisiones. ¿Acaso yo te dije que te fueras para Moab, sabiendo que era tierra enemiga? ¿Acaso yo te dije que dejaras la casa de pan por hacer tu voluntad? Yo no te dije eso, lo decidiste, y ahora ¿por qué me estás culpando a mí? Que es duro, hermano, cuando la amargura se apodera del corazón. Porque lo primero que no es culpar a Dios, culpar al pastor, culpar a los hermanos, culpar a la esposa, culpar al esposo, culpar a los hijos, culpar a mis padres, y culpan a todo el mundo, pero no se dan cuenta que son las consecuencias de sus malas decisiones en el pasado. Es una realidad. Esta mujer se dijo, me fui llena y Dios me quitó todo. No, si es que fue el descuido de ella. Es que yo perdí la comunión con Dios por culpa de mi cónyuge. Mira, por descuidados. No me gusta. Es que él no hace lo que yo espero que hiciera. Es que ella no hace lo que yo hago, que espera que hiciera. Es que es personal. Personal aquí. ¿Y qué podemos hacer? Si cuánto no quisiéramos que nuestros hijos fueran espirituales, tremendos, de oración, de ayuno y de búsqueda, y como obligamos a algo. Si muchos de quisiera que mi esposa fuera una mujer de Dios metida, y yo quisiera que mi hombre fuera un hombre de Dios metido con el Señor. ¿Y cómo obligamos a nadie? Pero por eso no podemos frustrarnos, hermano, y culpar a Dios. Esta mujer culpa a Dios. Y eso es lo que me gusta del ladrón en la cruz. El ladrón bueno y el ladrón malo. Y no, que todos eran malos. No era uno bueno y uno malo, por algo lo clavaron. Pero uno le decía a Jesús, ¿quiere leerlo conmigo? Búsquelo en Lucas 23, 39. Estamos aprendiendo de Dios en esta hora. Lucas 23, 39. En la crucifixión de nuestro Señor. Dice el 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo,
Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este mismo malizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús lo premió y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no estuvo buscando culpar a Dios. Este hombre no dijo como el otro, aún el gran problema, burlándose de Jesús. ¿Y cuántos de nosotros tenemos ese tipo? Andamos enojados con Dios y andamos enojados con los demás, y con el cónyuge, con los hijos, y con el jefe, y con el vecino. Pues yo le externaba ayer que la experiencia que yo tuve con el Señor fue muy linda. Qué bello es poder amar a alguien que no hace las cosas como yo pienso que tendrían que hacer. Qué especial. Yo le dije a Dios: no me quites ese sentimiento, auméntamelo. Aumenta en mi corazón el amor para amar a aquellos que hacen las cosas no como yo pienso que tendría que ser. Porque no se puede explicar con palabras. Tendría que vivirlo para que pudiera comprenderme. Pero este ladrón en la cruz, él reconoció. Él dijo: nosotros justamente estamos pagando lo que hicimos. Pero cuando viene la situación difícil, ¿qué dice? No, Señor, pues sí que es injusto, y yo soy aquí, yo soy allá. El Señor no quiere probar. Deuteronomio 8:2 le dijo a Israel: 40 años te traje por el desierto para probarte y para afligirte, para probarme y para afligirme, para ver qué había dentro de tu corazón, si había de guardar mis estatutos y mis ordenanzas. A veces Dios nos meterá en un proceso para ver si estamos con Él por lo que Él es o por lo que nos da. Porque es bien fácil, y se lo he dicho infinidad de veces, es bien fácil alabar al Señor cuando las cosas van como yo deseo. Pero la única forma en que se puede aceptar la voluntad de Dios es cuando nosotros decidimos voluntariamente buscar a Dios y someternos a su señorío. Salmo 103, versículos 10 al 12, y terminamos con eso. El rey David decía: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. No nos ha pagado conforme merece nuestro comportamiento. ¿Por qué andamos enojados con Dios? No, yo no estoy enojado con Dios. Entonces, ¿por qué no le servimos? Porque no estamos enamorados con Dios. Yo no estoy enojado con Dios, y entonces, ¿por qué yo no oro? Yo no estoy enojado con Dios, y entonces, ¿por qué no le doy importancia a la palabra de Dios? ¿Quiere que le diga algo? Nosotros muchas veces podemos esforzarnos por otras cosas, pero no por el reino de Dios. Podemos esforzarnos por otra cosa, y por el reino de Dios, ¿por qué no lo hacemos? Sabiendo que Él nos ha dado tanto, hermano. Dios nos ha dado más de lo que merecemos, y no nos ha pagado conforme al comportamiento de nosotros. Ese es nuestro Dios. Pero qué peligroso es caer en la amargura. Qué peligroso y qué fácil. Fácilmente nosotros podemos estar amargados y no darnos cuenta. Fácilmente nosotros podemos habernos creado expectativas
tu persona. Por eso me encanta cuando en la Biblia se describe cuando Judas entrega a Jesús. Cierro con eso. Cuando Jesús lleva a todos los que iban a capturar a Jesús, Jesús nunca lo desconoció como amigo. Él le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Jesús sabía que Judas era diablo. Sí lo dice la Escritura. Él sabía lo que había en el corazón. Y Jesús lo apoyó, le ayudó y lo perdonó. ¿Y qué diríamos nosotros? ¿Que Jesús era hipócrita por eso? Sencillamente que había amor en Jesús para tolerarlo. Y eso es lo que nosotros hoy en día, nosotros todos necesitamos: amor para tolerar aquello que nos han causado daño. Pero no conseguiremos amor. La Biblia dice que, no dice que Dios da amor. La Biblia dice que Dios es amor. Y dice que el amor de Dios ha sido derramado dentro de nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, según Romanos 5:5. El amor de Dios fue derramado. ¿Qué es el amor de Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Alimentar ese amor en la presencia. Y Jesús en la cruz del Calvario, viendo a sus verdugos que lo habían maltratado, Él dijo: Padre, perdónanos. Ellos no saben lo que están haciendo. Y no sabían realmente, porque no había una revelación de parte de Dios para ellos. No sabían. Pero muchas veces nosotros los evangélicos somos duros con los